Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. El pueblo de Israel aprendió su fe en Dios escuchando precisamente en su historia, en sus situaciones colectivas como pueblo o individuales, cómo Dios les iba acompañando, les iba fortaleciendo, les iba sosteniendo, les iba cuidando, por más que vivieron dificultades y problemas. Para mí escuchar es tal vez uno de los más hermosos apellidos del amor. Y es que el amor tiene muchos apellidos: dar, servir, auxiliar, aconsejar, corregir, perdonar. Pero sin lugar a dudas, uno de esos más bellos apellidos del amor es escuchar. Pienso, y perdonen que hable de un caso particular, pienso en mi madre, y pudiera decir tal vez de las cualidades que más resalto de ella, como seguramente ocurrirá con sus madres, es que en la mía, en mi mamá, encuentro la capacidad del amor que escucha, el amor que sabe silenciarse y con toda atención, con toda disponibilidad, es capaz de escuchar. No es solamente la escucha entendida como oír ruidos, carros, motores, el ringtone de un celular. Es escuchar más allá de los sentidos, escuchar con el corazón. Y eso lo hacen muy pocas personas, entre ellas nuestras mamás. Pero la vida nos ha enseñado adicionalmente que solo quien escucha y escucha bien es capaz de hablar y hablar bien. Parece que no tuviera correlación una cosa con la otra, pero sí es así. Una persona cuando ha perdido la capacidad de audición por un daño del oído medio, del oído interno, con el paso de los meses y de los años, empezará a tener una mala dicción, una mala pronunciación. Como ella no es capaz de escucharse a sí misma, por tanto, va perdiendo su capacidad para hablar con claridad, con buena pronunciación, con buena dicción. Esto apliquémoslo ya no solamente en la ley biológica, de ahí que entendamos que no es tanto los sordomudos, sino que el que es sordo pierde capacidad para hablar. Apliquémoslo ahora en una ley espiritual. Si tú no eres una persona sabia, que sabe escuchar la vida, probablemente no serás una persona sabia para hablar palabras con sentido a la vida de los demás. Solo quien escucha con sabiduría, con paciencia, con profundidad, es capaz de hablar a otros con sabiduría, con paciencia y con profundidad. Y en nuestro mundo, hay que decirlo, escuchar es sobre todo un don de Dios, un regalo divino. La gente oye, pero muy pocos escuchan. Voy a colocar un ejemplo típico que ilustra
lo que es la sociedad nuestra, donde oímos, simplemente oímos, pero no escuchamos, es que se oye solamente con el sentido auditivo, pero se escucha con todos los sentidos y especialmente con el corazón. Cuando una persona es ciega, la persona no ve ciertamente, pero aprende a mirar con sus manos y tocando el rostro de una persona, de alguna manera ve con sus manos. Pero también coloquemos este ejemplo, cuando una persona es sorda porque ha perdido su oído medio o interno, ella aprende a escuchar con su mirada, aprende a reconocer en la lectura de los labios de otros, en la mirada de las otras personas, si hablan sobre ella, con qué intencionalidad, con qué vehemencia, con qué pasión pueden estar hablando. Escuchan con los ojos. Pero también si vemos un sordo y ciego, podemos pensar que esa persona sorda y ciega puede palpar y ella entonces escuchará con su tacto, con sus manos. Pero indiscutiblemente, la gran escucha del hombre es su corazón. Tú puedes andar por el mundo, le hablas a un amigo, estoy como deprimido, estoy como mal. Si tu amigo solamente te oye, pero no te escucha con el corazón, te va a decir, parcero, desachántese, venga, nos tomamos media de guaro, vamos a desaburrirnos. Eso es oír. Cuando la otra persona te dijo, tengo un problema, tengo una angustia, tengo una depresión, el que escucha le dirá, hermano, sentémonos, hablemos, ¿qué le pasó con su novia? ¿Qué le pasó con su trabajo? ¿Qué le pasó con su mamá? No se deprima, lo voy a apoyar. Son dos actitudes completamente distintas en la vida. Hoy hay que reconocer la sociedad postmoderna. La cultura de hoy para nada favorece la capacidad de escucha. Nuestro mundo nunca tuvo tanto ruido, tanto nivel de decibeles como lo tiene hoy. Hasta hace 100 años, los motores de carros eran muy pocos. Hasta hace 30, 40 años, los aparatos electrónicos eran pocos. Hasta hace 20, 25 años, la tecnología de teléfonos celulares era muy poca. Hoy estamos aturdidos y de alguna manera hay tanto ruido en nuestro ser exterior y en nuestro ser interior que estamos como sordos. Hay un ruido ensordecedor que nos incapacita para escuchar verdaderamente los ritmos y los sonidos de la vida. La mitad de la población del mundo hoy vive en las grandes ciudades, pero durante siglos y siglos la gente vivió en los campos. No había el martilleo de los mazos, no había las máquinas de motores de carros, no habían los claxones, los pitos de los automotores, no existía el ringtone de los celulares. No nos ofrecían eso. La última USB con 1000 canciones. No nos ofrecían tampoco el cable operador de televisión, una posibilidad de 200 canales de televisión. ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué una USB con 1000 canciones si no puedes escuchar sino una sola canción al tiempo? ¿Para qué un cable operador con 200 canales de televisión si no puedes ver sino más que un solo canal de televisión al tiempo? Pero en nuestro mundo, donde el consumismo y sobre todo a nuestros amados jóvenes los ha invadido y los ha intoxicado, nos han vendido la falsa idea de que es tener 1000 posibilidades de escuchar sonidos, de ver imágenes, de probar emociones, de sobreestimularnos. Y este organismo, esta psicología, no es capaz de absorber esa cantidad de sonidos, de imágenes, de mensajes en nuestra vida. Nos experimentamos saturados, sobreestimulados, y eso nos mantiene como descentrados en el misterio del ser. Estamos a veces con 2 o 3 celulares,
llamando, recibiendo llamadas, nos acostamos oyendo música, nos levantamos oyendo música y el hombre a veces experimenta indigesto, se experimenta con malestar psíquico, incapaz de tener relaciones armónicas, constructivas, se experimenta fastidiado en conflictividad con los demás. La psicología ha enseñado que un ser humano que vive con tanto ruido interior es incapaz de la armonía y del equilibrio en las relaciones interpersonales. Esto es profundo, esto es sabio. Miren, hay estudios donde se muestran que en la vida de los matrimonios, lo hemos dicho en otros momentos, cuando viven tan aturdidos y llegan a casa, van en su carro con el CD, con la USB, oyendo música, noticias, mensajes, llegan a casa, encienden la tele, miran su tableta, revisan su correo electrónico, están en función de las llamadas del celular, probablemente en una reflexión, en una discusión con su cónyuge, con su pareja, van a reaccionar de manera inmadura, de manera emotiva, de manera irascible, porque nosotros no nos hemos dejado armonizar. 3 palabras centrales pudiéramos nosotros presentar en el Evangelio de hoy. La primera, una invitación a que estemos en vigilancia, a que estemos preparados. Lo dijo Jesús hace 2000 años, pero hoy, frente a una sociedad tan distraída, frente a un hombre tan disperso, frente a una cultura tan superficial, tendríamos que decir cuánta falta hace esa vigilancia y esa preparación de los sentidos, del corazón, sobre lo que es el sentido auténtico de la existencia, la oración, o mejor, la orientación fundamental de la propia vida. Probablemente Jesús hablaba de que no nos quedáramos dormidos, y ciertamente hoy podríamos hablar, no durmamos, estemos en vigilancia, pero también se aplican estas palabras, no vivamos la existencia de cualquier manera, no andemos distraídos, dispersos en superficialidad, porque de alguna manera no entenderemos cuál es la misión más alta que Dios nos ha encomendado al pasar por este mundo. Una segunda palabra del Evangelio de hoy la podríamos sintetizar en una invitación a ser servidores fieles y cuidadosos, según las tareas que nuestro amo, nuestro Señor Dios nos ha dado y según los bienes, los talentos, los carismas personales que hemos recibido. Siempre la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento es un canto, una alabanza a quien es un servidor fiel y cuidadoso. La fidelidad a Dios es siempre la prosperidad del hombre. Repetiré esta máxima, la fidelidad a Dios, a sus mandatos, será siempre la prosperidad del hombre. Seremos bendecidos abundantemente en la medida en que seamos fieles, radicalmente fieles al mensaje, a las enseñanzas de Jesucristo. Habría una tercera y última palabra, y es una seguridad, una certeza. Cuando Jesús quiere dar una gran enseñanza, siempre va antecedida de una afirmación, les aseguro. Por lo menos es como el sentido que el evangelista quiere dar a una gran enseñanza, a una gran moraleja que podemos sacar para nuestra vida de parte del Hijo de Dios, de Jesucristo. Jesús nos dice efectivamente, les aseguro que aquel que obra con fidelidad y cuidado, se le encomendarán todos los bienes, se le darán mayores responsabilidades, será con toda seguridad digno de la confianza plena de Dios. Pero también señala una clara y dolorosa advertencia. Si somos siervos canallas, si somos descuidados, si andamos en violencia o en borracheras con los demás, el amo, nuestro Dios, nos hará pedazos. Y coloca una enseñanza bien especial, nos mandará al mismo lugar de los hipócritas. Y recordemos que los evangelios que acabamos de pasar en días pasados nos hablan de esos ataques y ese desprecio de Jesús
frente a la hipocresía de los fariseos y de los escribas, nos quiere señalar que tal vez uno de los peores castigos que podremos recibir en la vida eterna será ese, entre comillas, lugar destinado a los hipócritas, a los que vivieron una religión en lo exterior, pero no en la interioridad del corazón. Ese lugar de castigo no solamente será para el hipócrita, tan despreciado y tan señalado por Jesucristo, sino que también ese lugar será el destino de aquella persona que fue una servidora infiel, que vivió de manera descuidada su vida, en borracheras, en placeres terrenales. Una invitación pues muy clara y muy sana, me parece a mí, para que nosotros vivamos en actitud de alerta en nuestro corazón, en conversión personal, sabiendo que el día y la hora en que nos presentaremos ante nuestro Señor, Él solo lo conoce. Ese día y hora que es el día de nuestra muerte, que el Señor nos encuentre con las manos llenas, porque hemos amado, porque hemos servido, porque hemos dado la vida por los demás. Amén. No miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. No miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. No miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación
tinieblas no vivirá. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja ni sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo la red desecharé y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás, te seguiré, Señor, hasta el fin. Carros, motores, el ringtone de un celular, es escuchar más allá de los sentidos, escuchar con el corazón. Y eso lo hacen muy pocas personas, entre ellas nuestras mamás. Pero la vida nos ha enseñado adicionalmente que solo quien escucha y escucha bien es capaz de hablar y hablar bien. Parece que no tuviera correlación una cosa con la otra, pero sí es así. Una persona cuando ha perdido la capacidad de audición por un daño del oído medio, del oído interno, con el paso de los meses y de los años, empezará a tener una mala dicción, una mala pronunciación. Como ella no es capaz de escucharse a sí misma, por tanto va perdiendo su capacidad para hablar con claridad, con buena pronunciación, con buena dicción. Esto apliquémoslo ya no solamente en la ley biológica, de ahí que entendamos que no es tanto los sordomudos, sino que el que es sordo pierde capacidad para hablar. Apliquémoslo ahora en una ley espiritual. Si tú no eres una persona sabia, que sabe escuchar la vida, probablemente no serás una persona sabia para hablar palabras con sentido a la vida de los demás. Solo quien escucha con sabiduría, con paciencia, con profundidad, es capaz de hablar a otros con sabiduría, con paciencia y con profundidad. Y en nuestro mundo, hay que decirlo, escuchar es sobre todo un don de Dios, un regalo divino. La gente oye, pero muy pocos escuchan. Voy a colocar un ejemplo típico que ilustra lo que es la sociedad nuestra, donde oímos, simplemente oímos, pero no escuchamos. Es que se oye solamente con el sentido auditivo, pero se escucha con todos los sentidos y especialmente con el corazón. Cuando una persona es ciega, la persona no ve ciertamente, pero aprende a mirar con sus manos y tocando el rostro de una persona, de alguna manera ve con sus manos. Pero también coloquemos este ejemplo, cuando una persona es sorda porque ha perdido su oído medio o interno, ella aprende a escuchar con su mirada, aprende a reconocer en la lectura de los labios de otros, en la mirada de las otras personas, si estás esa vigilancia y esa preparación de los sentidos, del corazón, sobre lo que es el sentido auténtico de la existencia, la oración o mejor, la orientación fundamental de la propia vida. Probablemente Jesús hablaba de que no nos quedáramos dormidos y ciertamente hoy podríamos hablar, no durmamos, estemos en vigilancia, pero también se aplican estas palabras, no vivamos la existencia de cualquier manera, no andemos distraídos, dispersos en superficialidad, porque de alguna manera no entenderemos cuál es
la misión más alta que Dios nos ha encomendado al pasar por este mundo. Una segunda palabra del Evangelio de hoy la podríamos sintetizar en una invitación a ser servidores fieles y cuidadosos, según las tareas que nuestro amo, nuestro Señor Dios nos ha dado y según los bienes, los talentos, los carismas personales que hemos recibido. Siempre la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento es un canto, una alabanza a quien es un servidor fiel y cuidadoso. La fidelidad a Dios es siempre la prosperidad del hombre. Repetiré esta máxima: la fidelidad a Dios, a sus mandatos, será siempre la prosperidad del hombre. Seremos bendecidos abundantemente en la medida en que seamos fieles, radicalmente fieles al mensaje, a las enseñanzas de Jesucristo. Habría una tercera y última palabra, y es una seguridad, una certeza. Cuando Jesús quiere dar una gran enseñanza, siempre va antecedida de una afirmación: les aseguro. Por lo menos es como el sentido que el evangelista quiere dar a una gran enseñanza, a una gran moraleja que podemos sacar para nuestra vida de parte del Hijo de Dios, de Jesucristo. Jesús nos dice efectivamente: les aseguro que aquel que obra con fidelidad y cuidado, se le encomendarán todos los bienes, se le darán mayores responsabilidades, será con toda seguridad digno de la confianza plena de Dios. Pero también señala una clara y dolorosa advertencia: si somos siervos canallas, si somos descuidados, si andamos en violencia o en borracheras con los demás, el amo, nuestro Dios, nos hará pedazos. Y coloca una enseñanza bien especial: nos mandará al mismo lugar de los hipócritas. Y recordemos que los evangelios que acabamos de pasar en días pasados nos hablan de esos ataques y sanciones. Si no puedes escuchar sino una sola canción al tiempo, ¿para qué un cable operador con 200 canales de televisión si no puedes ver sino más que un solo canal de televisión al tiempo? Pero en nuestro mundo, donde el consumismo y sobre todo a nuestros amados jóvenes los ha invadido y los ha intoxicado, nos han vendido la falsa idea de que es tener 1000 posibilidades de escuchar sonidos, de ver imágenes, de probar emociones, de sobreestimularnos. Y este organismo, esta psicología, no es capaz de absorber esa cantidad de sonidos, de imágenes, de mensajes en nuestra vida. Nos experimentamos saturados, sobreestimulados, y eso nos mantiene como descentrados en el misterio del ser. Estamos a veces con 2 o 3 celulares, llamando, recibiendo llamadas. Nos acostamos oyendo música, nos levantamos oyendo música, y el hombre a veces experimenta indigesto, se experimenta con malestar psíquico, incapaz de tener relaciones armónicas, constructivas, se experimenta fastidiado, en conflictividad con los demás. La psicología ha enseñado que un ser humano que vive con tanto ruido interior es incapaz de la armonía y del equilibrio en las relaciones interpersonales. Esto es profundo, esto es sabio. Miren, hay estudios donde se muestran que en la vida de los matrimonios, lo hemos dicho en otros momentos, cuando viven tan aturdidos y llegan a casa, van en su carro con el CD, con la USB, oyendo música, noticias, mensajes, llegan a casa, encienden la tele, miran su tableta, revisan su correo electrónico, están en función de las llamadas del celular, probablemente en una reflexión, en una discusión con su cónyuge, con su pareja, van a reaccionar de manera inmadura, de manera emotiva, de manera irascible, porque nosotros no nos hemos dejado armonizar.
Tres palabras centrales pudiéramos nosotros presentar en el Evangelio de hoy. La primera, una invitación a que estemos en vigilancia, a que estemos preparados. Lo dijo Jesús hace 2000 años, pero hoy, frente a una sociedad tan distraída, frente a un hombre tan disperso, frente a una cultura tan superficial, tendríamos que decir cuánta falta. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. El pueblo de Israel aprendió su fe en Dios escuchando precisamente en su historia, en sus situaciones colectivas como pueblo o individuales, cómo Dios les iba acompañando, les iba fortaleciendo, les iba sosteniendo, les iba cuidando, por más que vivieron dificultades y problemas. Para mí escuchar es tal vez uno de los más hermosos apellidos del amor. Y es que el amor tiene muchos apellidos: dar, servir, auxiliar, aconsejar, corregir, perdonar. Pero sin lugar a dudas, uno de esos más bellos apellidos del amor es escuchar. Pienso, y perdonen que hable de un caso particular, pienso en mi madre, y pudiera decir tal vez de las cualidades que más resalto de ella, como seguramente ocurrirá con sus madres, es que en la mía, en mi mamá, encuentro la capacidad del amor que escucha, el amor que sabe silenciarse y con toda atención, con toda disponibilidad, es capaz de escuchar. No es solamente la escucha entendida como oír ruidos, que hablan sobre ella, con qué intencionalidad, con qué vehemencia, con qué pasión pueden estar hablando. Escuchan con los ojos. Pero también si vemos un sordo y ciego, podemos pensar que esa persona sorda y ciega puede palpar y ella entonces escuchará con su tacto, con sus manos. Pero indiscutiblemente la gran escucha del hombre es su corazón. Tú puedes andar por el mundo, le hablas a un amigo, estoy como deprimido, estoy como mal. Si tu amigo solamente te oye, pero no te escucha con el corazón, te va a decir: parcero, desachántese, venga, nos tomamos media de guaro, vamos a desaburrirnos. Eso es oír. Cuando la otra persona te dijo: tengo un problema, tengo una angustia, tengo una depresión, el que escucha le dirá: hermano, sentémonos, hablemos. ¿Qué le pasó con su novia? ¿Qué le pasó con su trabajo? ¿Qué le pasó con su mamá? No se deprima, lo voy a apoyar. Son dos actitudes completamente distintas en la vida. Hoy hay que reconocer la sociedad postmoderna. La cultura de hoy para nada favorece la capacidad de escucha. Nuestro mundo nunca tuvo tanto ruido
tanto nivel de decibeles como lo tiene hoy. Hasta hace 100 años, los motores de carros eran muy pocos. Hasta hace 30, 40 años, los aparatos electrónicos eran pocos. Hasta hace 20, 25 años, la tecnología de teléfonos celulares era muy poca. Hoy estamos aturdidos y de alguna manera hay tanto ruido en nuestro ser exterior y en nuestro ser interior que estamos como sordos. Hay un ruido ensordecedor que nos incapacita para escuchar verdaderamente los ritmos y los sonidos de la vida. La mitad de la población del mundo hoy vive en las grandes ciudades, pero durante siglos y siglos la gente vivió en los campos. No había el martilleo de los mazos, no había las máquinas de motores de carros, no habían los claxones, los pitos de los automotores, no existía el ringtone de los celulares. No nos ofrecían eso, la última USB con 1000 canciones. No nos ofrecían tampoco el cable operador de televisión, una posibilidad de 200 canales de televisión. ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué una USB con 1000 canciones?